Vamos a continuar con la tercera parte de los ortóptera. Aquí vamos a hablar simplemente de algunas familias que son típicas o que podemos encontrar fácilmente en el país, además de otras que por sus características también son fácilmente reconocibles. Bueno, para comenzar tenemos a Grillotálpide. Grillotálpide son organismos que miden de 5 a 8 centímetros de longitud. No son 58 como ahí lo marca, ahí le faltó una línea. Miden de 5 a 8 centímetros de longitud. Su cuerpo es elongado, es decir, está alargado con sedas bastante gruesas. Las antenas son más largas que el cuerpo, pero por sus hábitos siempre las vamos a encontrar más cortas, pero si los tenemos en un cuidado de laboratorio, llegan a extenderse más allá del cuerpo. Lo mismo que va a ocurrir con la siguiente familia. El pronoto está ampliamente desarrollado, así como lo pueden ver en la imagen superior, como el pronoto nace cerca del mesonoto y se alarga y cubre la cabeza. Es un pronoto bastante largo, junto con las patas 1, que son bastante anchas. Si vemos la pata 3, también sufre algunas modificaciones. No está diseñada totalmente para saltar, a pesar de tener un fémur engrosado. La pata 1 está diseñada para escarbar. Vean otra vez en la imagen superior, o si quieren ver el inferior, cómo se ven esas gruesas espinas que nacen en la parte anterior de la pata. Son de colores pardos oscuros y predominan principalmente bajo el suelo, en el hábitat o en el ecosistema o edáfico. Son de importancia económica, ya que pueden dañar las raíces de diferentes plantas. El siguiente grupo es Stenopelmatidae. En diferencia al primero, que es Grillotálpide, el nombre común es grillotopo. Stenopelmatidae, por unas malas relaciones de traducción, de traducción o de información que se tiene, en muchas ocasiones se le denomina de igual forma. Sin embargo, en México y en muchas partes de Latinoamérica lo conocemos como el cara de niño. Aquí ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En este caso son organismos que miden de 2 a 4 centímetros de longitud, es decir, son un poco más pequeños. Generalmente son ápteros. Podemos llegar a encontrar algunas especies braquípteras, pero son muy, muy raras. Van a presentar una espina en las coxas anteriores. Si podemos ver la imagen superior, podemos ver ahí cómo se pueden, sobre todo en la parte 1, en la parte anterior, en la que está del lado izquierdo, podemos ver unas extensiones. Esas serían las espinas que se muestran. Las antenas son más largas que el cuerpo. Por sus hábitos las vamos a encontrar muchas. Vean las imágenes, en las 4 no se ven tan largas, pero son más largas. Los tarsos son cilíndricos, a diferencia de Grillotálpide, que son más anchos. Aquí no, aquí son más estrechos y tienen esa forma cilíndrica. Además, y si se fijan, están llenas de espinas. No tienen estas estructuras para escarbar. Sin embargo, estas espinas que se encuentran en los 3 apéndices locomotores tienen la misma función para escarbar en el ambiente edáfico, formar galerías, como se ve en la imagen inferior derecha, etcétera. La mayoría de las especies son de hábitos subterráneos y de hábitos nocturnos. Algunas especies estridulan por la fricción de las espinas del fémur 3. Otras golpetean el abdomen en el sustrato para que pueda salir la misma estridulación. Como podemos ver en la imagen superior derecha, son de hábitos euedáficos, escarban y también son de importancia económica. Exactamente lo mismo que en Grillotálpide. Pueden dañar raíces de diferentes plantas. De aquí nos pasamos a Grillidae. Grillidae es una familia un poco más común para nosotros. Los podemos encontrar inclusive en nuestras casas. Si se fijan, tienen unas características muy, muy particulares a diferencia de los anteriores. Los anteriores son euedáficos. Estos no, estos son, se encuentran por arriba del sustrato. Sin embargo, no les gusta caminar. Si ustedes los han observado en sus patios, en el sustrato, en las macetas de sus propias casas o en los campos, incluso en la facultad, podemos ver cómo les gusta bastante caminar. Les gusta más caminar que saltar.
Bueno, estos son organismos pequeños que miden de 1.2 centímetros de largo y más abajo y por debajo de. Tienen estructuras estridulantes en las tegminas, es decir, en el ala 1, y una estructura auditiva en la tibia 1, junto con las antenas que son más largas que el cuerpo, que aquí se pueden observar muy bien, sobre todo en las imágenes del centro e inferior izquierda, se pueden ver esas largas antenas. Podemos definir o podemos encontrar a qué suborden pertenece. Como ya les he comentado, prefieren correr que saltar y les gusta escarbar galerías. De hecho, en varias casas de la Ciudad de México están construidas por madera o tienen muebles de madera, las erodan, se meten atrás, entre o por debajo de estos muebles, si los erodan dentro de, y ahí están felices de la vida, cantan, estridulando. Son de hábitos omnívoros, llegándose a alimentar de hojas, tallos e insectos. Son de importancia ecológica, forman parte de las cadenas y lo más importante es que este es el típico grillo que escuchamos en las noches que anda cantando, sobre todo en nuestras casas. Conste, cantar es sinónimo a estridular. De aquí nos pasamos a Tetigonidae. Esta familia es más diversa, podemos encontrar diferentes morfologías. Sin embargo, vamos a encontrar algunas que son muy particulares. Son organismos de buena talla, miden entre los 5 y 13 milímetros de longitud, llegan a presentar colores crípticos, sobre todo llegan a camuflajearse entre las hojas, tienen unos verdes que se pueden para poder pasar desapercibidos entre la vegetación. Las antenas son más largas que el cuerpo, como pueden ver en las 4 imágenes. Van a presentar órganos de sonido en las tegminas para poder estridular. Las hembras van a tener un ovipositor en forma de sable, generalmente es curvo, como se puede ver en las 2 imágenes superiores, es bastante conspicuo. Pocas de estas especies son plagas, de ahí su importancia y para que lo conozcan. Por ejemplo, Ovolepteryx castanea y Planipolex policifer son plagas de cítricos en México. Estos organismos que ustedes pueden reconocer con esa morfología de hoja, por ejemplo, el organismo que está en la parte inferior izquierda, o estos que están alargados, generalmente siempre son verdes, la característica principal es el tercer par de patas saltador. Es muy grande y muy largo, y tienen generalmente esta posición, es decir, están por encima del cuerpo, no los doblan, no nada. Las hembras tienen esta característica del ovipositor. Siempre que vean estas características, casi siempre va a ser un tetigónide, en un 90%. Tenemos otro que es Grillacridide. Son organismos de tamaño también bastante grandes, hasta los 15 milímetros. Son pardos oscuros, algunos son rojizos, pero con ese color pardoso. No saltan y van a presentar patas robustas con espinas, como lo pueden ver en las imágenes. Todos estos van a presentar estas espinas. A diferencia de los anteriores de Tetigónide, que tiene ese tercer par de patas muy conspicuo para poder saltar, aquí no. Fíjense, y ese fémur 3 no está tan ancho, es más angosto. Vamos a encontrar especies ápteras y macrópteras. Así como pueden ver en la imagen inferior y superior izquierda, son macrópteros, y del lado superior derecho, una especie áptera. Las hembras van a presentar un ovipositor, puede extremadamente largo, en ocasiones llega a ser del mismo tamaño del cuerpo del organismo. Son especies generalmente arbóreas y de hábitos nocturnos, algunas, y eso sí son muy pocas, que son de hábitos edáficos. La estridulación es estridente, muy fuerte. Esas espinas en la pata 3 realizan unos sonidos bastante fuertes, y de ahí el nombre común, principalmente en Europa, de grititos rasposos. El sonido lo produce al frotar las alas tegminosas, además de estas patas. Todas las especies van a carecer de un tímpano.
La siguiente familia es Acrididae. Estos sí son más conocidos por nosotros. Si se fijan y viendo las imágenes, vemos un polimorfismo muy grande dentro de la misma familia. Podemos encontrar especies con antenas pectinadas, por ejemplo, que se encuentra del lado superior izquierdo, otras con antenas filiformes, que está en el centro y del lado inferior derecho. Bueno, los tarsos van a presentar 3 artejos, un carácter muy importante. El ovopositor es corto. Las antenas son más cortas que el cuerpo, entonces ya estamos refiriéndonos a otro suborden. El órgano timpánico se encuentra en el segmento abdominal 1. Podemos encontrar formas ápteras, macrópteras y micrópteras. Aquí se encuentran las langostas. Por obvias razones, son plagas muy, muy peligrosas, muy estudiadas, muy lo que ustedes gusten. En ocasiones se alimentan de hojarasca y estiércol. Esta parte de las plagas ya lo platicamos en el video anterior, entonces no hay tantos datos por dar. Tenemos este otro que es el Tetígride y es un organismo bastante curioso. Son organismos pequeños, menos de 20 milímetros. El pronoto es alargado, cubre el abdomen y la mayor parte de las alas posteriores. Si ustedes alcanzan a fijarse, pueden ver esta estructura que se alarga. Esta estructura que se alarga no son las alas, es el pronoto. El pronoto que se alarga de una forma, en una forma triangular, siendo una forma ausada al final y más ancha en la parte anterior. Van a tener una fórmula tarsal 2-2-3, es decir, van a presentar 2 tarsos en la pata 1 y 2 y 3 en la pata 3. A eso se refiere la fórmula tarsal 2-2-3. Tenemos Eumastícide. Estos organismos también los encontramos en el país. Son bastante peculiares, muy fáciles de identificar. Primero por sus colores. A diferencia de todos los anteriores, tiene colores vivos. De hecho, en algunos países centroamericanos les llaman grillos payasos o payaso, no sé por qué, debe de tener algo que ver con los colores. Son organismos relativamente pequeños, hasta 1 o 2 centímetros de longitud. Van a tener una forma alargada, colores amarillos, rojos, verdes y azules metálicos, como podemos ver en las imágenes. Las antenas son más cortas que el cuerpo. Podemos encontrar formas macrópteras y ápteras. Las patas posteriores forman un ángulo casi recto con el plano vertical del cuerpo, es decir, las abren y prácticamente las extienden hacia las laterales. No las van a subir como en el caso de Tetigónide. Tetigónide sí arriba, en este no. Como si les pesaran la parte más lejana del fémur y hace que caigan los apéndices. Realmente no ocurre eso, pero es una forma para que ustedes lo puedan imaginar, aparte de ver las diferentes imágenes. Van a presentar tarsos con 3 artejos, igual que de alguna familia que hemos platicado anteriormente. No presenta órgano timpánico y se considera un grupo primitivo dentro de los Orthoptera. Para que vean, son cosas bastante interesantes. En la parte inferior derecha estamos observando una ninfa de estos grupos. Casi para terminar, tenemos a Pyrgomorphide. Pyrgomorphide. Lo mismo que hemos hablado con algunas familias anteriores, tienen un polimorfismo bastante peculiar. Vean todas las formas que podemos encontrar. Unos que tienen cabeza cónica, otros con unos colores impresionantes, verdes, rojos, amarillos. Si les alzamos las tecminas y abrimos las alas 2, sale unos colores verdaderamente impresionantes. Además que muchos de ellos en la parte anterior, es decir, cabeza, protórax, mesotórax, va a estar llena de espinas. Son capaces de obtener metabolitos secundarios de las plantas, es decir, van a tener sabores desagradables para sus depredadores, no así para algunos de nosotros que simplemente los ingerimos. Además de presentar una glándula abdominal que libera sustancias tóxicas, ocasionado por estos metabolitos secundarios. Y una de las especies de este grupo es Sphenario purpurascens. Este es
Este organismo es bastante importante, ya que puede formar plaga de diferentes cultivos, principalmente del maíz. Es un organismo que lo podemos encontrar fácilmente en la parte central de México y sobre todo en el Jardín Botánico de la UNAM o en la REPSA, sobre todo cuando comienzan las lluvias, por ejemplo, en estas fechas que estamos terminando mayo, comenzando junio, comienza la explosión demográfica de estos organismos. También son bastante interesantes porque son los que consumimos generalmente que tienen un sabor bastante peculiar y es el que encontramos prácticamente en todas las estaciones del metro, bueno, no en todas, en algunas estaciones del metro que ofrecen chapulines. Generalmente son Sphenarium purpurascens. Son organismos de cuerpo robusto, aguzado en los extremos, como si fuese un rombo, tiene una cabeza cónica, son ápteros o subápteros, para que vean cómo es el subapterismo. En la parte inferior izquierda podemos ver esta escama, que obviamente estamos hablando de la tegmina o de la ala1, cómo se modifica para formar esta escama. La escama puede llegar hasta el órgano timpánico del segmento abdominal 1. Tiene una coloración variable, pero siempre son pardos hasta verde brillantes. Predominante la forma de verde olivo. El pronoto tiene una forma de silla de montar, además de presentar una carina bien desarrollada. La carina son unas extensiones que aparecen en la parte dorsal central del organismo. Los machos son más delgados que las hembras y las hembras son un poco más gruesas, sobre todo en la parte central. Esta forma romboide que les comenté es típica de las hembras y es por la anchura que van a presentar las mismas. Bueno, hasta aquí dejamos este video viendo algunas de las familias que le he estado comentando y nos vemos. Saludos.